El clásico del fútbol femenino español ha dejado de ser únicamente un enfrentamiento deportivo para convertirse en un reflejo estructural de dos proyectos que hoy viven en realidades distintas. No se trata solo de goles, ni siquiera de resultados abultados. Lo que se percibe es algo más profundo, una diferencia que comienza mucho antes del pitido inicial y que se instala en la mentalidad de ambos equipos. La reciente goleada no sorprendió por el resultado en sí, sino por la forma en la que volvió a repetirse un patrón ya conocido. El Barça impone, el Madrid reacciona tarde o simplemente no logra responder. Esa repetición constante es lo que empieza a preocupar, porque deja de ser un accidente competitivo y pasa a ser un síntoma estructural. Aquí es donde entra el análisis más incómodo, pero también más revelador. Cuando un equipo pierde de forma recurrente contra el mismo rival, el problema deja de ser táctico. La cuestión pasa a ser emocional, psicológica, y en muchos casos, cultural dentro del propio proyecto deportivo. La afirmación de que el Real Madrid respeta demasiado al Barça abre una lectura más profunda. El respeto en el alto rendimiento muchas veces es solo otra forma de describir el miedo. Y en el deporte de élite, ese matiz cambia absolutamente todo. Porque el miedo no se traduce necesariamente en pasividad visible, sino en pequeñas decisiones, un pase que no se arriesga, una presión que llega tarde, una disputa que se evita. Es en esos detalles donde se pierden los partidos grandes antes incluso de que el marcador lo refleje. Así, el clásico deja de ser un duelo equilibrado y se convierte en una historia repetida. No porque el Madrid no tenga talento, sino porque todavía no ha logrado competir desde el mismo lugar mental que su rival. El dominio del Barça femenino no se explica únicamente desde la calidad individual de sus jugadoras. Esa es solo la superficie. Lo que realmente marca la diferencia es una estructura que ha sido diseñada para sostener la excelencia en el tiempo, incluso cuando cambia el contexto competitivo. El equipo azulgrana ha logrado algo que pocos clubes en el mundo consiguen: controlar los ritmos de la temporada con una precisión casi quirúrgica. Saben cuándo acelerar, cuándo gestionar cargas y cuándo llegar en su pico físico a los partidos que realmente definen su temporada. Esa gestión no es casual. Es el resultado de un proyecto que entiende que el rendimiento no es solo lo que ocurre durante los 90 minutos, sino todo lo que se construye en las semanas previas. Preparación física, rotaciones inteligentes y planificación estratégica forman parte de un mismo engranaje. Pero hay algo aún más determinante: la confianza colectiva. El Barça entra al campo sabiendo que es superior, y esa certeza no es arrogancia, sino experiencia acumulada. Han estado ahí, han ganado y saben exactamente qué hacer cuando el partido exige un nivel más alto. Esa seguridad genera un efecto dominó. Cuando el Barça sube su intensidad, lo hace de manera coordinada, agresiva y sostenida. No son momentos aislados, son tramos del partido donde el rival simplemente no puede competir al mismo ritmo. Y ahí es donde el Madrid empieza a sufrir. Porque no solo enfrenta a un equipo mejor preparado, sino a un rival que sabe exactamente cuándo golpear y cómo sostener esa superioridad sin perder el control del juego. El crecimiento del Real Madrid femenino en los últimos años es innegable. Ha mejorado su plantilla, ha competido en Europa y ha reducido distancias frente a otros rivales. Pero hay un punto donde ese crecimiento parece detenerse, y curiosamente siempre coincide con el mismo obstáculo. Ese límite no está en la calidad de las jugadoras ni en la propuesta táctica. Está en la forma en la que el proyecto se enfrenta a su principal referencia competitiva. El Barça no es solo un rival, es el estándar que el Madrid aún no ha logrado igualar internamente. Cuando se dice que el Madrid planifica su temporada hasta encontrarse con el Barça, lo que realmente se está señalando es una falta de ruptura estructural. El proyecto compite, sí, pero todavía no ha dado el salto hacia una mentalidad dominante. Y ese salto no depende únicamente de inversión o fichajes. Depende de una exigencia interna constante, de una cultura que no tolere la inferioridad como algo inevitable. Ahí es donde el Barça ha sido implacable y donde el Madrid aún está en proceso. El problema es que en el alto nivel no hay zonas intermedias. O compites para dominar, o compites para resistir. Y el Madrid, en estos enfrentamientos, parece más cerca de lo segundo que de lo primero. Por eso, cada clásico refuerza la misma narrativa. No porque el Madrid no avance, sino porque su avance no es suficiente para romper el techo que hoy representa el Barça. Hay un momento en cada partido grande donde el juego deja de ser físico y se convierte en mental.
Es ese instante en el que un equipo decide si cree o no en lo que está haciendo. Y en el clásico femenino, ese momento suele inclinarse siempre hacia el mismo lado. El Barça llega a ese punto con convicción. El Madrid, en cambio, parece dudar. No de su capacidad, sino de su posibilidad real de imponerse. Esa diferencia es mínima en apariencia, pero devastadora en la práctica. Cuando un equipo entra en duda, pierde agresividad. Y cuando pierde agresividad frente a un rival como el Barça, el partido se rompe. No porque haya un error puntual, sino porque se acumulan pequeñas concesiones que terminan siendo irreversibles. Es ahí donde el marcador se dispara. No como consecuencia directa de una jugada, sino como resultado de un proceso que viene gestándose desde lo mental. El Barça acelera, el Madrid retrocede, y la distancia se amplía sin necesidad de un esfuerzo extraordinario. Ese patrón explica por qué incluso jugadoras jóvenes del Barça logran imponerse con autoridad. No es solo físico o técnico, es el contexto emocional en el que compiten, completamente distinto al del rival. Y mientras esa dinámica no cambie, el resultado seguirá siendo el mismo. Porque en este nivel, la mente decide antes que el balón. La gran pregunta ya no es si el Barça seguirá dominando, sino cuánto tiempo más podrá sostenerse esta diferencia sin afectar el valor competitivo del propio clásico. Porque cuando un duelo pierde incertidumbre, también pierde impacto. Para el Real Madrid, el desafío es urgente. No basta con competir bien en otros escenarios o crecer progresivamente. El verdadero salto se medirá en su capacidad de enfrentar al Barça sin condicionamientos mentales. Eso implica decisiones profundas. No solo en fichajes o planificación, sino en la construcción de una identidad que no se conforme con acercarse, sino que aspire a superar. Esa es la única forma de cambiar la narrativa actual. Del lado del Barça, el reto es diferente. Mantener el dominio siempre es más difícil que alcanzarlo. Y en ese proceso, el mayor enemigo suele ser la complacencia. Por ahora, el equipo ha demostrado que sabe evitarla. Pero si el Madrid no logra reaccionar, el clásico corre el riesgo de convertirse en un partido predecible. Y en el fútbol, lo predecible rara vez es sostenible a largo plazo. La distancia existe, pero no es irreversible. Sin embargo, romperla exige algo más que talento. Exige valentía estructural, ambición real y, sobre todo, la capacidad de dejar de competir con respeto, para empezar a competir con convicción.